Hoy vamos a seguir con la serie que el pastor comenzó la semana pasada. Es tiempo de cambiar tu forma de celebrar. Y él nos hablaba de Jesús es la razón. Dice, hay un dicho que dice allá afuera que Jesús es la razón de la Navidad. Y el pastor decía, Jesús no es solo la razón de la Navidad. Jesús es nuestra razón los 365 días del año. No es necesariamente la fecha, en la temporada de Navidad. Jesús es nuestra razón. Y ese es el tiempo, el deseo de nosotros como pastores es que todos los que estemos aquí nos enfoquemos en el autor y en el consumador de todas las cosas. Estamos celebrando que Cristo nació. Estamos celebrando que el Rey del universo, el Todopoderoso, se despojó de toda su naturaleza para agarrar la naturaleza humana y encarnarse y venir y nacer en un pesebre por ti y por mí, para luego morir en la cruz del Calvario y otorgarnos salvación. Y ese es el propósito de la Navidad. Y hoy, siguiendo con esa temática, quiero hablarte de que la Navidad, no solamente que Cristo es la Navidad, sino que la Navidad es esperanza. Pero antes de comenzar, quiero que ahí donde estés inclines tu rostro y oremos juntos. Padre, te damos gracias en este día. Gracias porque tú eres el que pones el hacer como el querer en nosotros. Gracias porque no hay nadie como tú. Gracias porque tú eres la razón de nuestra Navidad. Gracias, Señor. Hoy hemos venido a adorarte, hoy hemos venido a glorificarte, hoy hemos venido a entregarte lo mejor a ti. Y te pedimos en esta mañana que tú tomes el control de todo lo que vamos a hacer, de todo lo que se va a hablar, Señor. Úsame, Padre, que quita toda mi humanidad, mi carnalidad, mi filosofía humana, todo mi conocimiento humano, y que sea tu Espíritu hablando a través de mí. Padre, te pido que toques cada corazón, cada mente en este momento. Yo traigo cautivo cada pensamiento a tu obediencia. Declaro, Padre, que esta palabra cae en tierra fértil. Declaro, Padre, que tu palabra, Señor, cae en una tierra que va a dar fruto al 100%. Padre, y te damos gracias, porque desde ya arrebatamos todo lo que tú has preparado, todas esas bendiciones que tú has preparado para nosotros en este día. Y reprendo toda artimaña del enemigo en este momento y la echo al abismo, y declaro que tu bendición está en este lugar y que tú te paseas en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, y la iglesia del Señor dice amén. La Navidad es nuestra esperanza, y quiero que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 15 verso 13. Y dice la palabra de Dios, aquellos que no tienen Biblia, alcen su mano, que nosotros tenemos una Biblia, se la podemos obsequiar si quiere, déjenos saber. Para aquellos que son cibernéticos, abra su Biblia, Romanos capítulo 15, verso 13. Si usted es así como old fashion como yo, que me gusta manejar la Biblia, pues maneje su Biblia, ábrala. Si quiere comprar una Biblia nueva, esto es un comercial, allá afuera hay muchas Biblias muy buenas y muy lindas, diferentes versiones. Amén. Romanos capítulo 15, verso 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, y para que abundéis de esperanza por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Esa es la versión Reina Valera. La Dios habla hoy, dice que Dios que da esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Poderoso este pasaje. La Navidad es nuestra esperanza. Necesitamos entender qué es esperanza, porque dice aquí que el Dios que da la esperanza te dé la esperanza, te llene de esa esperanza, te llene de gozo. Quizás hoy estás aquí y no sabes por qué estás aquí, y estás abrumado y estás consternado, pero Dios quiere darte esperanza. ¿Pero qué es esperanza? Esperanza es un estado de ánimo en el cual se nos presenta
como posible aquello que nosotros deseamos. Te lo voy a volver a decir. Esperanza es ese estado, es ese sentir, decir, yo creo que va a ser posible aquello que deseo que suceda. Y te da y te cambia, te cambia ese estado de ánimo. Por eso es que estamos viendo en este tiempo que la Navidad es esperanza, y por eso es necesario, fíjense lo que le voy a decir, es necesario, por eso titulamos el título de esta serie, es tiempo de cambiar la forma en que celebramos la Navidad. Porque estamos acostumbrados a celebrar la Navidad de forma tradicional. Tenemos costumbres, rituales que traemos desde niños. Y es tiempo de enfocarnos en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Es tiempo de hacer a un lado los ritos, los rituales que no te dañan, pero te desenfocan del verdadero enfoque. Y necesitamos cambiar. Y fíjate, y para ver esto, quiero que me acompañes al Antiguo Testamento, al libro de Ruth. Al libro de Ruth. Y vamos a ver por qué la Navidad es esperanza a través de estos pasajes. ¿Por qué es esperanza? Y fíjate lo que dice Ruth capítulo 1, verso 6. Entonces se levantó con sus nueras, está hablando de Noemí, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta es la historia de una mujer que se va a Moab con su familia, y allá en Moab su esposo y sus hijos mueren. Qué calamidad. Un tiempo difícil, un tiempo de tristeza completa. Y esta mujer, Noemi, no tenía esperanza. Un tiempo en donde ella, la calamidad, la tristeza, la angustia, porque no sabía qué iba a hacer, se quedó sola con sus nueras. Pero ella en este pasaje dice, oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Escuchó que en un lugar había esperanza. Hermanos, la Navidad nos da esperanza. La Navidad nos dice, Cristo nació. Vivimos en un mundo sin esperanza. Vivimos en un mundo que cuando tú prendes las noticias, todos son malas noticias. Cuando tú sales por allí, las cosas están malas. Cuando tú vas al supermercado, todo está más caro. Y vivimos en un mundo en donde, por donde voltees, no hay esperanza. Y lo que es peor, nosotros buscamos la esperanza en los lugares incorrectos. Empezamos como iglesia a buscar las cosas, queremos esperanza, pero la buscamos en donde no la hay. Y lo más triste es que depositamos nuestra esperanza donde no tenemos que depositarla. Pero vamos más adelante, el verso 11 de ese mismo capítulo 1 de Ruth. Esta mujer sin esperanza le dice a las nueras. Y Noemi respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Porque ella estaba pensando regresar a su pueblo, a Belén. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos. Es una mujer que no tiene esperanza alguna. Dice, váyanse, no quiero que estén conmigo. Porque no hay, oye, la vida es muy mala. ¿Y sabe qué? A veces así somos nosotros. Vamos por el mundo diciendo cosas que no son de Dios. Le decimos a la gente,
no hay esperanza. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en cosas materiales. Hemos puesto nuestra esperanza en el trabajo. Hemos puesto nuestra esperanza en la cuenta bancaria. Hemos puesto nuestra esperanza en cosas que no tienen valor. Mire, yo hoy no sé qué voy a hacer. Tengo planes. Estoy pidiéndole al Señor guía. Pero no hay trabajo. Se acabó. No podemos poner la esperanza en un trabajo. No podemos poner la esperanza en cosas materiales, porque nuestra esperanza es Cristo. Nuestra Navidad es esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra Navidad es Cristo. Y esta mujer estaba sin esperanza y le dice a sus nueras, váyanse. Y sabe lo que es peor, a veces cuando estamos muy tristes, nosotros contagiamos esa tristeza a los demás. Cuando no tenemos esperanza, contagiamos esa desesperanza a los demás. Y le decimos a la gente, sí, no hay esperanza, no hay esperanza. Y esta mujer estaba tan desesperanzada que le dice, váyanse, váyanse. No tienen nada que hacer conmigo. Vaya conmigo al verso 14, mire lo que le contesta Orfa, una de sus nueras. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Recuerde, habían perdido sus esposos y a su suegro. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Qué interesante. Porque eran 3 mujeres que habían perdido todo. En aquella época, quedarse sin esposo era prácticamente quedarse abandonadas. Y por eso esta mujer, Noemi, estaba devastada. Había perdido a su esposo y había perdido a sus hijos. Y le dice a estas mujeres, váyanse. Y Orfa le dice, sí es verdad. Porque cuando escuchamos que no hay esperanza, ay, sí es cierto. Oh, las cosas están malas, ay, sí, hermano, están súper malas. Y ahí nos hundimos en la tristeza. Yo no digo que mienta, sí, las cosas están malas, hermano, pero ¿sabe qué? Nuestro Redentor todavía vive. Yo no sé lo que el Señor vaya a hacer, pero Él va a abrir, si Él abrió un mar, Él puede abrir el mar para mí. Porque Él sigue siendo el mismo Dios. Él sigue sentado a la diestra de Dios Padre y Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. No sé lo que va a hacer. No me acontece, no necesito saberlo, necesito creer. Y eso se llama fe. Por eso para tener esperanza necesitamos tener fe. Porque la esperanza no viene de la noche a la mañana, la esperanza se mueve con la fe. No sé lo que va a suceder, pero confío que Dios va a hacer algo. No sé lo que va a suceder, no sé lo que va a pasar con mi familia, no sé lo que va a pasar con mi situación, no sé lo que va a pasar con mi trabajo, no sé lo que va a pasar con mi cuenta bancaria. Lo único que te puedo decir es que Dios conoce todo. Y mira, y eso veníamos platicando con mi esposo porque nosotros acabamos de llegar de Kitty Hawk. Ayer tuvimos una boda y él estuvo casando a alguien. Y en el camino veníamos platicando. Kitty Hawk, ¿qué tengo que decir? Kitty Hawk es en la playa, a una iglesia que nosotros pastoreábamos antes. La gente de Kitty Hawk nos quiere mucho. Entonces él acaba de casar a una muchachita que vimos pequeña. Tenía 11 años cuando la conocimos y ya ayer se casó. ¿Qué tal? Le dije a mi esposo, creo que nos estamos envejeciendo. Pero bueno, y veníamos platicando de toda nuestra trayectoria con el Señor juntos. Y él me trajo memoria porque le decía, el Señor nunca me ha dejado. Y me dijo, ¿te acuerdas aquella vez que te llegó un cheque? No tenía con qué literal para pagar la renta de mi casa. Estaba soltera todavía. Ya nos conocíamos, éramos amigos. Literal. Yo sí que dije, ahorita sí voy a vivir debajo del puente porque no tengo ni cómo pagar la renta. Y el día que me tocaba pagar la renta, que tocan los 5, para aquellos que rentan, saben que en los 5 hay que poner la renta. El último día para pagar la renta, ¿no? O sea, como quien dice, ya estás tarde.
Dije, Señor, y aquí tengo que llegar a empacar porque pues que no me alcanza. No sé cómo voy a pagar. Y fui al correo y en el correo había un cheque con el total, con la cantidad exacta que yo necesitaba para mi renta. Y la carta decía, pidiéndome disculpas, el IRS, ojo con esto, el IRS me estaba pidiendo disculpas porque se habían olvidado de enviarme ese cheque unos años atrás. Dios nunca llega tarde, Él llega a tiempo. Él no se equivoca, porque el Dios al que le servimos es un Dios fiel. Por eso la Navidad es esperanza, porque Él es nuestra esperanza. Entonces fíjense lo interesante de esto. Orfa, cuando oye las malas noticias, dice, ¿sabe qué? Si es verdad, esto está malo, me voy. Y ella se va. Pero lo interesante de esto, la otra cara de la moneda, porque ¿sabe qué? Cuando tú tienes miedo, actúas como actuó Orfa. Ay, sí, es verdad, mejor no. No, porque es que, ¿para qué voy a dejar lo seguro por lo incierto? Hermanos, a veces Dios te manda a caminar por lo incierto. A veces el Señor te manda a hacer eso. Y el Señor te dice, es hora de caminar sobre las aguas. ¿Acaso no le dijo a Pedro, sale de la barca? ¿Usted cree que para Pedro ha de haber sido fácil salir de la barca? No ha de haber sido fácil, pero salió. Y déjeme le digo, es el único que ha caminado sobre las aguas. Después se hundió, sí, pero caminó. Caminó. Y eso es fe. Eso es fe. Eso es creerle a Dios. El miedo nunca te va a dejar avanzar. El miedo no te deja. El miedo paraliza, te quita, te roba la esperanza, te roba la fe, porque no te deja seguir adelante. Pero fíjate la declaración más espectacular que yo veo en la Biblia que le hace Ruth a Noemi. Lee conmigo versos 16 y 17 de ese mismo capítulo 1. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Fíjese, esto me admira a mí, porque esta mujer no sabía, no conocía del Dios que Noemi servía. No lo conocía. Ruth era una moabita. Ruth no había crecido en esas, con las mismas enseñanzas. Pero Ruth no se dejó amedrentar por el dolor y por las palabras desesperanzadoras de Noemi. Y hoy he venido a decirte, Navidad es esperanza. No sé cuál sea tu situación, no sé qué sea lo que te esté sucediendo en este momento en tu vida. He venido a decirte, Dios tiene el control de tu situación. Porque fíjate lo que dice aquí, no me ruegues, le dice, que te deje. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. ¿Estás dispuesto a decirle eso al Señor? Donde quiera que tú me mandes, yo voy. No importa cuánto me duela, pero yo voy a ir. El Señor está esperando que tú y yo hagamos eso, porque eso tiene que ver con esperanza. Y esta mujer no conocía, no sabía, no había visto. Pero esta mujer Noemi, a pesar de oír ese cántico, porque para mí eso fue un cántico que debió haberla levantado, ella siguió metida en su desesperanza, en su dolor. Te voy a decir una cosa, si estás pasando por alguna necesidad, si estás pasando por un dolor muy profundo, tú eres el único que puede salir de allí. Tú tienes que decidirte a salir. Y fíjate, Noemi en el verso 20 y 22 dice, ya no me llamen Noemi, llámenme Mara. Y Mara significa amarga, porque estoy amarga por dentro. Fíjese cómo se veía ella. Y Jesús te dice hoy,
hay esperanza. Tú no eres amarga, tú no eres amargo. Yo he traído esperanza para ti. Yo he traído esperanza. Yo nací y yo morí porque vine a darte vida. ¿Estás pasando por un tiempo difícil? Sí, es necesario que pases por ahí. Es necesario que pases. Y fíjate, más adelante, ellas regresan a Belén, porque te voy a contar la historia. Belén, el lugar donde nació ¿quién? El Salvador. Así es. Y ellas regresan a Belén. Tú sabes que Belén, el significado de la palabra Belén es la casa del pan. Aquel que te da de comer, aquel que te da vida. Es la casa de aquel que nos ha dado vida, que nos ha dado esperanza. Y fíjense lo interesante de esto. Ellas llegan a Belén y en Belén no tenían a nadie. Estaban solas. No tenían ni siquiera a dónde llegar, a un hogar, a una casa. No tenían nada. No tenían qué comer. Y Ruth la moabita, que no conocía del Señor, que no sabía de las cosas que Dios era capaz de hacer, que no la habían instruido, dice: yo voy a ir a recoger espigas. Y en aquella época, hermanos, había que esperar. Eran los sembradíos grandes y el dueño, el hombre rico, tenía gente que recogía las espigas, pero caían. Las que no entraban se caían y eran a propósito, se dejaban en el piso. Para gente como Ruth y Noemi, que no tenían que comer, llegaban los pobres a recoger eso que se había caído, que los sirvientes habían recogido en canastos, pero se caían. Y ellos no podían, lo que se caía de en el piso ya no lo podían poner en el canasto, porque eso era para esta gente. Y entonces Ruth dice: yo voy a ir a recoger espigas. Yo voy a ir para allá al campo a recogerlas. Y esta mujer fue, y yo me la imagino, porque esto está en el libro de Ruth, hermano, no me lo estoy inventando. Te puede leerlo en la Biblia. Y ella va y empieza a recoger las espigas, y de repente, porque en estas cosas iba el dueño, el dueño de la hacienda, vamos a llamarla. Era un hombre apuesto, dice la Escritura, un hombre rico y un hombre creyente. Hoy en día podríamos decir que era el tremendo partido para una chica cristiana. Con plata, guapo y creyente. ¿Qué más? Las 3B, bueno, no, ningún bueno, bonito y barato. ¿Qué pasó? Un buen partido. Bueno, buenito y buenazo, dice la hermana Rosalba. ¿Se da cuenta? Pero fíjese, era un tremendo partido. Y vos la mira a lo lejos, a ella recoger las espigas. Y parece que vos queda flechado de esta mujer. Y ella, cuando llega a su casa, porque él le dice a los sirvientes, le dice: dejen que ella recoja todo lo que se cae. Es más, a propósito hacía que se cayeran más para que ella recogiera. Y entonces ella llega a su casa y le cuenta esta historia a Noemi. Y Noemi recuerda que vos estaba en el linaje de ellas. Y dice: aquí hay alguien que nos puede recoger. Y Noemi le da instrucciones, hermanos, que para nosotros pueden ser cosas locas, pero ese era el ritual que se seguía. Y le dice: vas a hacer esto y vas a hacer aquello. Entonces, y eso que le dice que haga era que cuando ella fuera a recoger las espigas, al finalizar del día ella tenía que acostarse a los pies del dueño. Y iba a llevar una manta que ella le preparó, y que cuando él se despertara le dijera que se arropara con esa misma manta. Eso, hermanos, en aquella época no era algo malo, sino que era la señal de protección. Lo que me admira de la historia esta
es que Ruth le obedece a Noemi y hace exactamente todo lo que Noemi le dice que haga. Y una noche, terminando de recoger todo, pues ella se acostó a los pies de Booz, porque por lo general el dueño de la hacienda participaba en todo este evento y dormía allí en los graneros. Y entonces ella rápidamente corre y se acuesta a los pies de Booz. Y al acostarse a los pies de Booz, ella pues se tapa. Y cuando él despierta, ella le entrega la manta y le dice que se cobije él también. Y este hombre la agarra. Y ahí entra de lo que te quiero hablar. Es la Navidad, es nuestra esperanza. Vos redime a Ruth en el momento que él se tapa. Jesús nos ha redimido de todo pecado. Al igual que vos, redime a Ruth. Porque fíjese, vaya conmigo a Ruth capítulo 3, verso 10. Y le dice Vos, que el Señor te bendiga, dijo Vos. Ahora más que nunca has mostrado que eres fiel a tu difunto esposo. Bien podrías haber buscado a otro más joven que yo, pobre o rico, pero no lo has hecho. Y este hombre la acoge, la redime y se casa con ella. Jesús ha hecho con nosotros lo mismo. La redención significa salvación, significa rescatar a alguien del enemigo. Y vos las rescató de la pobreza, las rescató de la orfandad. Hermanos, a nosotros el Señor nos ha rescatado de la orfandad. Nos ha redimido de la orfandad. Porque si tú no lo sabías, antes éramos huérfanos. No teníamos, ¿y sabe quién era el padre de nosotros? Satanás. Y ahora nuestro Padre está sentado en el cielo, está sentado a la diestra. Él es el Jehová de los ejércitos. Él es el león de la tribu de Judá. Y fíjese, mire lo que dice Tito capítulo 2, versos 11 y 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesús nos ha redimido, hermanos. Por eso es esperanza. No tienes en qué enfocarte, enfócate en eso. Jesús nació para redimirte, para sacarte de la oscuridad y ponerte en la luz admirable, para sacarte del hoyo y decirte, mira, tienes un puesto al lado mío. Porque déjame te digo, Efesios dice que somos coherederos con Cristo. Y hermanos, coherederos con Cristo significa que me voy a sentar junto con Él. Me voy a sentar junto con Él. Pero Vos no solamente la redimió a Ruth. Vos en aquel momento se convirtió en el guardián redentor. Lee conmigo Ruth capítulo 3, verso 11. No tengas miedo, le dice Vos a Ruth. No tengas miedo, hija mía, que todos en mi pueblo saben que ya eres una mujer ejemplar. Dice, no temas, no temas. Vos enseguida se convierte en ese guardián. Yo te voy a proteger. Cuando tú y yo venimos a los pies del Señor, cuando tú y yo nos convertimos, cuando tú y yo hicimos esa oración de fe, ya no solamente Él nos ha redimido, nos ha rescatado del enemigo, sino que Él se convierte en nuestro guardián redentor. Él está celoso, guardándonos. Fíjate lo que dice la Escritura. Es que esto es poderoso. Esto es poderoso, hermanos, porque yo me imagino, lee conmigo Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25.
Dice la Escritura, antes eran ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su padre, al guardián de sus almas. Él es el guardián de nosotros. ¿Te sientes solo? Te vengo a decir que no estás solo. Él está alrededor tuyo. Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Y en la tercera persona de la Trinidad va contigo, está contigo, permanece contigo, te habla. Él es tu guardián redentor. ¿Quién es un guardián redentor? El guardián redentor en aquella época era un pariente cercano, un influyente que extendía, que era poderoso. Y que cuando la gente lo miraba decía, no, Ruth pertenece a esa familia. Vos es su guardián. Ay, hermanos, yo te voy a decir una cosa. Cuando las legiones de esos demonios andan por ahí, dicen, ay, por ahí viene el pastor, por ahí viene Miquel, ese es el Hijo de Dios. Ese es el Hijo del Rey. Oh, por ahí viene Jenny. Esa mujer. Esa es la hija del gran yo soy. Porque así me los imagino. Porque nos reconocen. Porque tenemos un guardián que nos cuida. Saben a quién le pertenecemos y de quiénes somos. Necesitamos entender eso. Esa es la razón de la Navidad. Para eso celebramos, por eso celebramos. Y la tercera cosa que hizo Booz es que Booz le ofreció esperanza a Ruth. Lee conmigo Ruth capítulo 4, verso del 13 al 16. Fíjate lo que dice, así fue como Booz se casó con Ruth. Y fíjese, se casa con ella. Y se unió a ella y el Señor permitió que quedara embarazada y que tuviera un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemi, alabado sea el Señor que te ha dado hoy un nieto para que cuide de ti. Ojalá tu nieto sea famoso en Israel. Él te dará ánimo y te sostendrá en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera, la que tanto te quiere y que vale para ti más que 7 hijos. Noemí tomó al niño en su regazo y se encargó de criarlo. Al verlo, las vecinas le decían, le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Ese fue el padre de Jesé, Isaí y abuelo de David. Hermanos, Booz le ofrece esperanza a Ruth. Se casan, son felices. Ese es el cuento bonito de la historia. Se casaron, fueron felices, tuvieron un hijo que le dejo saber es de la línea del Mesías. Jesús nos vino a dar esperanza. Porque ¿sabes qué hizo? De la oscuridad nos puso en la luz, pero nos dio una familia, la familia de Dios. Pertenecemos al linaje escogido. Dice su palabra, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos tú y yo. Él nos ha dado esperanza. Así como vos le dio una familia a Ruth, el Señor Jesús nos ha dado una familia. Y ojo con esto, las familias no son perfectas. No somos perfectos. Alce la mano a los perfectos de la casa. No somos perfectos. Gloria a Dios. Pero somos miembros de la misma familia. Y por lo tanto tenemos que amarnos. Termino con esto. Fíjate lo que hizo, mira lo que dice Romanos capítulo 15, verso 13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría, paz
de alegría y paz, porque confían en Él, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Ese es el verso que le leí al comienzo. Qué importante que es esto. El único que nos da esperanza es Cristo. La esperanza no te la va a dar tu trabajo. La esperanza no te la van a dar tus hijos. La esperanza no te la va a dar tu esposo, ni tu esposa. La esperanza no te la va a dar la cuenta bancaria. Porque te voy a decir una cosa, allá afuera hay un montón de millonarios que podrán tener mucho dinero, pero no tienen esperanza. Porque no viven con Cristo. Hermanos, la esperanza solo la da Cristo. Es el único. Por eso la razón de esta Navidad es Cristo. Y nuestra Navidad, por lo tanto, es esperanza. Esperanza de que vendrá algo mejor. Esperanza de que el Señor va a hacer cosas mejores, mayores, mejores de las que hemos tenido en este año. El Señor las va a hacer. Él conoce toda tu situación. Él sabe lo que ha pasado. Pero fíjate lo que te voy a decir. De este linaje de Boaz y de Ruth viene Obed, viene Isaí, viene David y viene Jesús. Dios tenía un propósito. Estas mujeres pasaron, como dice Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta. Verse solas en una ciudad que no era la de ellas. Desamparadas, sin esposo, sin marido, sin nada. Deciden buscar a Dios. Deciden regresar a Belén. Una mujer sin esperanza, hermanos. Pero una de ellas que no conocía mucho del Señor. Y esto me llama la atención. Y yo no sé cuántos aquí les va a llegar esto. Pero te voy a decir. Noemi conocía la Escritura. Noemi sabía quién era Dios. Noemi había crecido conociendo al Señor. Sabía las historias. Pero Noemi se dejó derrumbar en su dolor. Van a haber cosas que te van a doler. Claro que sí. Mi esposo se lo dijo la semana pasada. La familia Castega está pasando por una transición difícil. Yo digo que es una nueva temporada para nosotros. Y estamos listos para lo que viene. Pero no te ahogues ahí. Dios tiene el control de todo. Y vemos por otro lado a Ruth, una mujer que no conocía del Señor. Una mujer que no creció sabiendo las historias del Señor. Pero una mujer que decidió creer en el Dios de su suegra. Aquel Dios que no conocía. Por eso le dice, tu Dios será el mío. Porque los moabitas tenían un montón de dioses. Pero ella ese día, por eso le digo, esa es la declaración más poderosa que hay. Porque le dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo mi pueblo, donde tú te entierres, ahí voy a yo morir. Una mujer que no conocía a ese Dios del que ella estaba aceptando en ese momento. Esa fue la mujer que Dios usó para que de ella naciera Obed. Y para que de ahí saliera el linaje de David. Y para que de ahí saliera nuestro Redentor. Eso te indica que no necesitas conocerte la Biblia entera para ser usado por Dios. Necesitas tener decisión y decirle, yo te creo, Señor. No sé lo que vas a hacer conmigo, pero yo me voy a mover. Porque tú eres ahora mi Dios. Tú eres mi guía. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y le voy a pedir a los músicos que pasen. Oh, Señor, ayúdanos. Porque no estoy hablando de religión. No estoy hablando de rituales. Oh, qué bonito la Navidad. Qué bonitas las luces, qué bonito las cosas que se ponen. Pero te voy a decir una cosa, eso no es Navidad.
No son los adornos, no es la comida que te comes, no son los rituales que haces. Navidad es Cristo. Y Cristo quiere compromiso. Cristo quiere gente que se decida, gente que diga sí y amén. No necesitas saberte la Biblia. Ojo, iglesia, te estoy hablando a ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Hay muchos, yo sé que mira, el Señor ha hablado a mi corazón. Nunca olvides, no olvides, Jesús vino a redimirte. Jesús vino a redimirnos. Jesús vino a ser nuestro guardián y Jesús vino a darnos esperanza. Eso vino a hacer. Él vino a redimirte. Si tú no has recibido aún a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día. Hoy es el día. Yo quiero que ahí donde estás, yo quiero que todo el mundo cierre sus ojos. Cierren sus ojos. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal aún, yo quiero que solo levantes la mano. Esto no es una religión. Esto es una decisión por Dios. Decir, yo quiero ser como esa Ruth que dijo, tu Dios será mi Dios. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Si tú dices, si no es solamente, si nunca lo has aceptado, hoy es el día. Pero si tú dices, yo me quiero reconciliar con el Señor. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. El Señor está tocando a tu puerta. Dice, he aquí yo toco a tu puerta y llamo. Si tú me abres, yo entro y como contigo. Yo entro y como contigo. Pero déjame entrar, primero me tienes que dejar entrar. Si tú quieres reconciliarte con el Señor o si tú quieres aceptar a Cristo, solo levanta la mano. No, mira, no te voy a hacer pasar aquí al frente, solo quiero que levantes tu mano, pero quiero que la levantes en lo alto. Aquellos que quieren verdaderamente reconciliarse con el Señor, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Porque ¿sabes qué? Como Ruth decir, tu pueblo será mi pueblo. Esta iglesia capilla será mi iglesia. Esta gente será mi gente, mi familia. Y tú, Señor, eres mi Dios. Hay manos levantadas y yo quiero que la iglesia entera repita conmigo. Para ayudar a estas personas, a estos hermanos que quieren no solo reconciliarse con el Señor, sino que quieren aceptar a Dios al Señor como primera vez. Así que repitan conmigo, vamos como iglesia a hacerlo. Señor Jesús, nos presentamos ante ti en esta mañana, pidiéndote perdón de todos nuestros pecados. Échalo al fondo del mar. Limpia mi corazón. Limpia mi mente. Limpia mi espíritu. Haz conmigo lo que quieras. Hoy yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdóname. Haz algo nuevo hoy. Comienza conmigo hoy. Te entrego mi vida completamente. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Y tu pueblo es mi pueblo. Hoy lo digo, lo declaro. Y en el nombre de Jesús me entrego a ti. Amén. Padre, yo te doy gracias por esas manos. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Fíjese, yo sé que el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. Mientras adoramos al Señor, si usted necesita oración, pase. Si usted está enfermo, pase. Si usted necesita oración, mire, Dios va a hacer algo por usted. Usted no vino por gusto. Usted vino porque Dios lo trajo. Y Dios quiere hacer algo nuevo en su vida. Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Deja que Dios toque tu vida. Y no detengas el mover del Señor en ti. No lo detengas.
No lo detengas.